la celebración planeada. El reloj marcaba las 7 de la noche y Laura ya estaba frente al espejo, ajustándose los últimos detalles de su vestido negro. Ese mismo que Miguel había elegido para ella el año pasado, durante su aniversario. Hoy no era solo una fecha especial, sino un símbolo de lo que habían construido juntos a lo largo de los años. Pero mientras ella se aseguraba de que todo fuera perfecto para la noche que había imaginado, algo inquietante comenzaba a germinar en su pecho, una sensación de que algo no iba bien. Laura no lo quería admitir, pero llevaba semanas notando la distancia entre ellos. Las conversaciones cada vez más cortas, los mensajes que él recibía tarde por la noche y, sobre todo, la forma en que sus ojos evitaban los de ella cuando le preguntaba cómo había estado su día. Esta noche sería diferente, se repetía a sí misma, tratando de convencerse de que las dudas eran solo producto de su imaginación. Después de todo, era su aniversario. Su noche. Justo cuando estaba a punto de tomar su bolso, el teléfono de Miguel, que había dejado sobre la cama, vibró. Al principio no quiso mirar, pero un impulso la llevó a hacerlo. Un mensaje apareció en la pantalla. Solo decía, ¿ya estás en camino? No puedo esperar para verte. Laura sintió como su corazón se detenía un segundo. Sus manos temblaban mientras leía y releía esas palabras. Intentó calmarse, diciéndose que quizás era un malentendido, tal vez del trabajo. Pero algo en ese mensaje no encajaba. Era demasiado personal, demasiado íntimo. La puerta del apartamento se abrió. Miguel entró, luciendo su traje oscuro y con una sonrisa despreocupada. «Feliz aniversario, mi amor», dijo mientras la abrazaba. Laura lo miró, tratando de encontrar alguna señal en su rostro. Pero Miguel parecía tan relajado, como si no hubiera nada fuera de lugar. «Estás hermosa, como siempre», añadió, besándola en la mejilla. Sin embargo, su abrazo ya no se sentía cálido, y Laura lo sabía. Intentó sonreír y actuar como si nada pasara. Pero el mensaje aún quemaba en su mente. Mientras él le hablaba de los planes para la cena, ella solo podía pensar en una cosa. ¿Quién era la persona del mensaje? El restaurante donde cenarían era el mismo donde habían celebrado su primer aniversario. Todo estaba planeado a la perfección. Pero mientras caminaban hacia el coche, Laura se detuvo. El peso de la incertidumbre era demasiado grande para ignorarlo. «Miguel», comenzó con voz temblorosa, «¿hay algo que me quieras contar?» Miguel frunció el ceño, su rostro perdiendo la sonrisa por un segundo. «¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de mantener su tono relajado. «No lo sé», dijo ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Solo siento que algo está mal entre nosotros. Quiero saber si me estoy imaginando cosas». Miguel soltó una risa forzada. «Amor, solo estás nerviosa por la noche. Todo está bien, te lo prometo». Pero mientras hablaba, algo en sus ojos traicionaba sus palabras. Esa duda que él trataba de esconder con tanto esfuerzo comenzaba a mostrarse. Y Laura lo sintió, como si de repente la verdad estuviera más cerca de lo que jamás había estado. De camino al restaurante, Laura no pudo dejar de pensar en el mensaje, en esa sensación punzante que ahora la invadía. La noche que había planeado para celebrar su amor ahora estaba teñida por el velo de la sospecha. Miguel trataba de hacer conversación, pero ella solo escuchaba a medias, analizando cada palabra, cada gesto. ¿Estaba mintiendo? Ya en la mesa del restaurante, justo antes de que llegara la comida, Laura decidió que no podía seguir guardando silencio. Sacó su teléfono y, con el corazón latiendo con fuerza, abrió el mensaje de Miguel que aún estaba en su cabeza. Se lo mostró sin decir una palabra. Miguel se tensó. Su rostro, que había sido una máscara de calma, se transformó en un instante. «Laura, no es lo que piensas», comenzó a decir, pero sus ojos ya delataban la verdad. Y en ese momento, Laura supo que su vida cambiaría para siempre. La doble vida. El aire en el restaurante se volvió insoportablemente denso tras la revelación del mensaje. Laura lo sabía. Y aunque Miguel intentaba mantener su fachada, el sudor en su frente y la rigidez de su mandíbula no podían ocultar el pánico que sentía. Su mente buscaba desesperadamente una salida, una excusa, pero en lo más profundo de su ser,
Él sabía que ya no había vuelta atrás. Laura, todavía en shock por lo que acababa de descubrir, decidió no hacer una escena. Las miradas de los comensales curiosos que los rodeaban le recordaban que este no era el lugar ni el momento para enfrentarse a la verdad. Apretó el teléfono en su mano, cerrando los ojos por un instante para contener las lágrimas que comenzaban a acumularse. No lo dejaría ver su dolor. No todavía. Cuando el camarero llegó con los platos, Laura se levantó sin decir una palabra. Miguel intentó alcanzarla, tomándola del brazo suavemente, pero ella lo apartó con firmeza. No aquí, Miguel, susurró. Hablaremos cuando lleguemos a casa. El camino de regreso fue un silencio insoportable. Las luces de la ciudad iluminaban el auto de manera intermitente mientras Miguel se aferraba al volante, con los nudillos blancos. Laura miraba por la ventana, reviviendo una y otra vez en su mente los momentos recientes. Cada gesto cariñoso, cada palabra dulce que Miguel le había dado, ahora se sentían como cuchillos en su espalda. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? ¿Cuántas mentiras más había entre ellos? Mientras el auto avanzaba, su mente comenzaba a hilar la posibilidad de una verdad aún más oscura. Miguel había sido siempre el esposo perfecto ante los ojos de todos. Su carrera como empresario de tecnología lo mantenía ocupado, pero nunca dejaba de dedicarle tiempo a ella, o al menos, así lo había creído. Pero las cosas habían cambiado. Había noches que regresaba más tarde de lo habitual, y reuniones de último minuto que lo mantenían ausente los fines de semana. Laura había querido confiar en él, pero ese maldito mensaje, había sido la pieza que faltaba en el rompecabezas que ella no quería ver. Llegaron a casa. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos retumbó en el silencio como un golpe seco. Miguel intentó hablar, pero Laura lo interrumpió. Su voz temblaba, aunque no de miedo, sino de furia contenida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, clavando sus ojos en los de él. Miguel se quedó quieto, como un animal acorralado. Laura, déjame explicarte, empezó, pero ella no quería explicaciones, no quería excusas. Quería la verdad. ¿Cuánto tiempo?, insistió, esta vez más fuerte. Los nervios de Miguel comenzaron a desmoronarse, y antes de que pudiera detenerse, las palabras escaparon de su boca. Meses. Meses. Esa única palabra cayó sobre Laura como una losa de cemento, aplastando todo lo que quedaba de su confianza. Meses de mentiras. Meses de traición. Su cabeza daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera reaccionar, Miguel soltó la bomba que acabaría por destrozarla por completo. No es solo lo que piensas, no es solo físico. Estoy enamorado de ella. La habitación pareció volverse más pequeña de repente, como si el aire hubiese desaparecido. Laura sintió que las paredes se cerraban sobre ella, aplastándola bajo el peso de esas palabras. Enamorado. Eso era mucho más de lo que ella podía soportar. No solo había sido engañada, sino reemplazada en el corazón del hombre con el que había construido su vida. ¿Quién es ella? Las palabras salieron como un susurro, pero su significado era implacable. Miguel se pasó las manos por el rostro, incapaz de mirarla a los ojos. Es alguien del trabajo. Andrea. Laura sintió una mezcla de incredulidad y rabia subiendo por su garganta. Andrea. Esa mujer que Miguel había mencionado de vez en cuando en conversaciones casuales sobre la oficina. Siempre una colega, siempre profesional. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Había sido engañada en su propio hogar, en su propia vida, por alguien que él le había hecho creer que no significaba nada. Miguel continuaba hablando, pero sus palabras ya no llegaban a ella. No podía oírlo. Su mente estaba nublada por una única imagen, su esposo, en brazos de otra mujer, confesando amor en susurros que una vez fueron para ella. Laura sintió como las lágrimas caían, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de pérdida. Había estado viviendo una mentira. Y ahora, en medio de los escombros de su matrimonio, no sabía qué hacer. Miguel lo supo en ese instante. El Miguel que una vez había amado ya no estaba. En su lugar, se encontraba un hombre roto, dividido entre dos mundos.
Un hombre que había elegido mal y que ahora estaba pagando el precio. Pero lo que él no sabía, lo que no podía prever, era que Laura también tenía su propio secreto. Un secreto que revelaría que esa noche de traiciones no era de una sola dirección. Encuentros inesperados. Laura salió de la casa esa misma noche, incapaz de soportar la presencia de Miguel un segundo más. La confesión de su amor por otra mujer la había roto en 1000 pedazos. El aire frío de la noche chocaba contra su rostro mientras caminaba sin rumbo, sin pensar, con el corazón palpitando de furia y dolor. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había permitido que él la engañara tanto tiempo? Sola, se detuvo en una esquina, respirando entrecortadamente. El mundo a su alrededor parecía seguir adelante como si nada hubiese cambiado, pero para ella, todo había explotado en 1000 pedazos. Estaba en la cúspide de un colapso, cuando un mensaje iluminó su teléfono. Era él. Su amante. David. Sin pensarlo 2 veces, Laura lo llamó. El sonido de su voz era como un bálsamo temporal, un escape del caos en el que su vida se había convertido. ¿Estás bien?, preguntó él, preocupado. Su tono era suave, protector, todo lo que Miguel había dejado de ser. No, no lo estoy, respondió Laura con sinceridad, incapaz de contener las lágrimas. Necesito verte. David llegó rápidamente, estacionando su auto frente a ella. Al abrir la puerta, la recibió con un abrazo intenso, uno que le ofrecía el refugio que tanto necesitaba. Mientras la sostenía, Laura sintió que su cuerpo se relajaba, aunque solo un poco. Él le apartó el cabello del rostro y, en silencio, la invitó a subir al coche. Condujeron en silencio hacia el apartamento de David, un lugar que había comenzado como un espacio de escapatoria para ambos, pero que ahora parecía ser su única fuente de paz. Al llegar, él la condujo al interior, ofreciéndole una copa de vino mientras ella se sentaba en el sofá. El silencio era pesado, pero David sabía que Laura hablaría cuando estuviera lista. Finalmente, rompió el silencio. Me lo confesó, dijo ella, su voz quebrada. Está enamorado de ella, de Andrea, su compañera de trabajo. Las palabras parecían irreales incluso cuando las decía en voz alta. Había sido engañada de la peor forma posible, no solo por la infidelidad física, sino por el hecho de que Miguel había entregado su corazón a otra persona. David se acercó más, mirándola con intensidad. Él no te merece, Laura. Nunca lo ha hecho. Sus palabras eran sinceras, pero había algo más en su tono, algo que sugería más que compasión. David también tenía un secreto, uno que no había revelado por completo. Las horas pasaron, y lo que comenzó como consuelo se fue transformando en algo más. Laura no podía escapar de la atracción física que sentía por David, y en ese momento de vulnerabilidad, el deseo se encendió como una chispa que llevaba tiempo esperando estallar. Sabía que no debía caer en sus brazos, sabía que todo esto era parte del caos en el que su vida estaba inmersa, pero en ese momento, lo único que necesitaba era olvidar. David la tomó de la mano, y ella no se resistió. El roce de sus dedos, el calor de su piel, la cercanía entre ambos la abrumaba. El beso llegó de manera inevitable, explosivo, intenso, cargado de emociones no resueltas y de pasiones reprimidas. Había sido su amante por meses, pero esta vez, el dolor de la traición de Miguel le daba un nuevo significado a todo. Esta vez, era diferente. Mientras sus cuerpos se entrelazaban en una danza cargada de deseo y necesidad, una pregunta comenzó a rondar la mente de Laura. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se estaba vengando de Miguel o simplemente estaba cayendo en el mismo abismo que él? Las manos de David acariciaban su piel, y cada toque le recordaba que, aunque su vida estaba destrozada, seguía siendo una mujer deseada. Sin embargo, en medio del ardor, había algo que no terminaba de encajar, algo que perturbaba la perfección del momento. David, normalmente tan tranquilo y seguro, parecía estar ocultando algo. Había una sombra en sus ojos, una tensión en su cuerpo que Laura nunca había percibido antes. ¿Era el remordimiento, o había algo más? Los secretos comenzaban a desmoronarse, y la tensión de la situación no era solo por la traición de Miguel. Mientras Laura y David yacían juntos, agotados por el frenesí de su encuentro, él se levantó para buscar algo de beber. Pero fue en ese instante cuando todo cambió.
El teléfono de David, dejado descuidadamente sobre la mesa, comenzó a vibrar con insistencia. Laura, todavía inmersa en sus pensamientos, decidió ignorarlo al principio, pero entonces lo vio, un mensaje que apareció en la pantalla iluminada. Un nombre que no esperaba. Andrea. Laura se congeló. ¿Qué tenía que ver Andrea con David? Su mente corrió hacia las peores posibilidades mientras las piezas comenzaban a caer en su lugar, formando una imagen que no quería ver. El dolor en su pecho fue inmediato, una puñalada doble, traicionera y cruel. Se levantó lentamente, sintiendo que todo a su alrededor daba vueltas. La adrenalina se apoderaba de su cuerpo mientras se acercaba al teléfono. No quería saber, pero al mismo tiempo tenía que saber. Cuando tomó el teléfono y vio los mensajes, la verdad la golpeó como una bofetada. Las conversaciones entre David y Andrea eran claras. No solo era su amante, también era el amante de la mujer por la que Miguel la había dejado. El cuarto parecía girar a su alrededor mientras su mente procesaba la devastadora verdad. Habían sido 2 traiciones, ambas tejidas en un enredo perverso de deseo, poder y mentiras. David y Andrea, juntos, mientras Miguel y ella jugaban un juego que nunca entendieron por completo. El nudo en su garganta se hizo insoportable. Había sido engañada no una, sino 2 veces, y esta vez, no solo por su esposo, sino por el hombre en el que había depositado su confianza en medio del caos. El mundo a su alrededor se desmoronaba, y ahora solo quedaba enfrentarse a la realidad. Laura supo, en ese momento, que la verdadera guerra apenas había comenzado. Los secretos se revelan. Laura estaba inmóvil, con el teléfono de David aún en sus manos, mientras el frío de la realidad la envolvía. La pantalla iluminada revelaba lo que jamás hubiera imaginado, mensajes entre David y Andrea. Cada palabra era una daga que la atravesaba, pero lo más desgarrador no eran solo los mensajes, sino la familiaridad, el tono íntimo, las confesiones susurradas que se escondían en cada línea. David, su amante, la había traicionado, al igual que su esposo, Miguel. Su mundo se desmoronaba. Las piezas de este oscuro rompecabezas encajaban con una crueldad insoportable. David y Andrea no solo compartían una conexión física, habían urdido un plan en su contra, un juego peligroso que la atrapaba en medio. Laura comenzó a leer los mensajes uno por uno, sus manos temblorosas mientras cada verdad oculta salía a la luz. Andrea sabía sobre la relación entre Laura y David desde hacía tiempo, y lo había permitido. Todo había sido un maldito juego de poder, de control. Laura sintió un nudo en el estómago. El impulso de confrontar a David allí mismo creció en su interior, pero algo dentro de ella, un instinto profundo, la hizo contenerse. No podía explotar todavía. No, tenía que jugar sus cartas con cuidado. Lo miró desde el sofá, observando cómo él bebía despreocupado en la cocina, completamente ajeno a que su traición estaba ya expuesta. Las piezas encajaban una a una. La infidelidad de Miguel no había sido accidental. La relación entre Andrea y David tampoco lo era. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Mientras ellos jugaban con sus vidas, ella había estado cayendo en una trampa cuidadosamente tejida. Todo era demasiado, pero algo cambió en Laura en ese momento. La furia, la desesperación, el dolor, todo comenzó a transformarse en una determinación fría y calculada. Laura sabía que no podía permitirse un ataque impulsivo, no podía permitir que David supiera lo que había descubierto. Tenía que jugar este juego a su manera, a su ritmo. Se levantó lentamente, sus movimientos calculados para no levantar sospechas. Colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y, con una sonrisa que ocultaba todo lo que sentía, se acercó a él. «David, quiero hablar contigo», dijo, su tono suave pero cargado de intención. David levantó la mirada, sorprendido por la firmeza en su voz, pero rápidamente suavizó su expresión. «Claro, lo que quieras, Laura. Estoy aquí para ti». El cinismo en su respuesta la hirió, pero se contuvo. Sabía que no podía mostrar sus cartas tan rápido. En cambio, se acercó lentamente y tomó su mano. Todo tiene su momento, pensó. Pero ese momento aún no había llegado. Mientras tanto, en otro lugar, Miguel se enfrentaba a sus propios fantasmas.
Estaba solo en el departamento que solía compartir con Laura, una botella de whisky medio vacía sobre la mesa y una mirada perdida en sus ojos. Había creído que estaba ganando. Andrea era todo lo que Laura no había sido en los últimos años: excitante, desafiante, peligrosa. Pero ahora, sentado en la soledad de la noche, el remordimiento comenzaba a invadirlo. La verdad era que Andrea no llenaba el vacío que Laura había dejado, y aunque no quería admitirlo, su traición lo atormentaba. Pero lo que Miguel no sabía era que Andrea también lo estaba manipulando. Ella había estado jugando sus propias cartas, con David como su aliado secreto, aprovechándose de la vulnerabilidad de Miguel. Andrea siempre había tenido un plan más grande en mente, y ni Miguel ni Laura lo habían visto venir. De vuelta en el apartamento de David, la tensión crecía. Laura sabía que estaba caminando sobre un campo minado. El hombre frente a ella, con su sonrisa encantadora y su mirada seductora, ya no era el amante en el que creía confiar. Era un enemigo, uno al que debía derrotar con astucia. David, comenzó, con una pausa intencionada: he estado pensando en lo que está pasando con nosotros. David frunció el ceño, aunque intentaba mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con una ligera nota de preocupación en su voz. Creo que es hora de ser completamente honestos, continuó Laura, sus ojos clavándose en los de él, observando cada matiz de su expresión. Sabía que el menor signo de nerviosismo lo delataría. No quiero que haya secretos entre nosotros. El silencio que siguió fue palpable. David no esperaba ese giro. Sabía que había algo oculto en las palabras de Laura, algo que lo inquietaba. Durante un breve instante, la duda cruzó su rostro, pero rápidamente intentó disimularlo con una sonrisa forzada. No hay secretos, Laura. Siempre he sido honesto contigo. Mentiras. Laura pudo ver la mentira en sus ojos, en la manera en que sus labios se curvaron. Pero no era momento de desenmascararlo todavía. En su lugar, sonrió, fingiendo que aceptaba su respuesta. Me alegra oír eso, dijo, aunque en su interior ya estaba trazando su siguiente movimiento. Las horas pasaron, y mientras David dormía, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, Laura se sentó en el borde de la cama, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que esta batalla requeriría algo más que una confrontación directa. Necesitaba pruebas, algo que lo desarmara completamente. Y eso solo lo encontraría si jugaba el juego hasta el final. Sin hacer ruido, tomó su teléfono y comenzó a investigar más profundamente. Sabía que había más mensajes, más pistas de la traición que David y Andrea habían tejido a su alrededor. Lo que encontró fue devastador. Andrea no solo era la amante de Miguel, sino que estaba usando su relación con él para obtener información confidencial sobre los negocios de la empresa. Información que estaba compartiendo con David para algún propósito oscuro que aún no podía descifrar del todo. Todo se estaba revelando. El plan era mucho más grande de lo que había imaginado. Laura no solo había sido una víctima de infidelidad, sino también de un complot mucho más siniestro que involucraba a ambos hombres. Estaba atrapada en una red de mentiras, poder y manipulación. Con el amanecer en el horizonte, Laura supo que tenía que actuar. Ya no había vuelta atrás. David, Miguel, Andrea, todos ellos jugaban un juego en el que ella se había convertido en una ficha más. Pero ahora, Laura tenía la ventaja. Sabía todo. Y lo que ellos no sabían es que la mujer que habían subestimado, estaba a punto de dar el golpe final. La noche de las decisiones. La noche había caído, envolviendo la ciudad en una neblina de incertidumbre, y con ella, el futuro de Laura pendía de un hilo. El aire estaba cargado de tensión, no solo en la atmósfera sino también en su pecho, donde el eco de las verdades recién descubiertas martillaba su mente una y otra vez. David dormía profundamente a su lado, ajeno a los pensamientos oscuros que se arremolinaban en la cabeza de Laura, quien permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el techo. Era la noche en que todo cambiaría, y Laura lo sabía. Tenía que tomar decisiones, no solo sobre su matrimonio con Miguel, sino sobre su relación con David, el hombre que una vez creyó que la liberaría del dolor de su vida pasada. Pero la verdad la había golpeado de frente, y ahora se daba cuenta de que ambos hombres la habían traicionado de la peor manera. Andrea había sido su amiga, alguien en quien confiaba,
y también formaba parte de ese enredo sucio de engaños. Laura respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que venía. Se levantó con cuidado, asegurándose de no despertar a David. Sus pies descalzos apenas hicieron ruido mientras caminaba por la fría madera hacia el balcón. El aire fresco de la noche la golpeó de inmediato, despejando su mente. Desde esa altura, las luces de la ciudad parpadeaban como pequeñas estrellas caídas del cielo. Las decisiones que debía tomar eran claras, pero dolorosas. ¿Cómo enfrentarse a Miguel? ¿Cómo terminar con David sin que lo viera venir? Y, sobre todo, ¿cómo vengarse de Andrea sin perderse a sí misma en el proceso? En otro lugar de la ciudad, Miguel también luchaba con sus propios demonios. Sentado en el borde de la cama en el apartamento que solía compartir con Laura, bebía el último trago de su whisky mientras miraba la pantalla de su teléfono. Andrea no había respondido a sus mensajes. Algo se sentía mal, aunque no podía precisar exactamente qué. A pesar de todo, seguía sintiéndose dividido entre su lealtad a Laura y la emoción prohibida que Andrea le ofrecía. Su vida estaba al borde del abismo, y aunque había sido el arquitecto de su propia destrucción, aún no se atrevía a enfrentar las consecuencias. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, con la voz ronca por el alcohol y la culpa. Pero en el fondo, sabía que las decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto. Había traicionado a la única mujer que lo había amado incondicionalmente, y ahora su vida estaba destrozada. Mientras tanto, Laura se mantenía en silencio en el balcón, pero su mente no se detenía. La confrontación era inevitable, pero la pregunta era cómo llevarla a cabo sin destruirse a sí misma en el proceso. No podía permitirse una explosión emocional sin sentido. Tenía que pensar con frialdad, planificar cada movimiento con precisión. David, Miguel y Andrea estaban jugando un juego peligroso, pero Laura ya no sería una ficha más. Su teléfono vibró en la mesa. El mensaje que llegó fue de Andrea, una ironía que no pasó desapercibida para Laura. Lo abrió con manos temblorosas, esperando lo peor. Laura, te extraño. ¿Podemos hablar mañana? Hay cosas que necesito decirte, algo que no puedes seguir ignorando. Un nudo se formó en su garganta. La osadía de Andrea era sorprendente. ¿Había subestimado tanto su capacidad para descubrir la verdad? ¿O Andrea estaba preparando una nueva jugada, una carta que aún no había revelado? Laura supo en ese instante que no podía esperar más. La confrontación con Andrea debía ser inmediata, y no podía hacerlo sin una estrategia. Abandonó el balcón, su corazón latiendo con fuerza mientras volvía a la habitación. Miró a David, que seguía profundamente dormido, y su odio hacia él creció como una llama incontrolable. Pero también sabía que la paciencia sería su mayor arma. Las horas pasaron lentamente, y con el amanecer acercándose, Laura decidió que esa noche sería su última en esa casa, su última noche con David. Se enfrentaría a Andrea primero, y luego tomaría la decisión final sobre los dos hombres que la habían traicionado. La mañana llegó, y con ella, la hora de actuar. Laura se dirigió a un café en el centro de la ciudad, el lugar donde había acordado reunirse con Andrea. Su corazón latía con fuerza cuando vio a Andrea sentada en una mesa al fondo, con su habitual aire de superioridad y esa sonrisa que solía tranquilizarla en el pasado, pero que ahora le provocaba repulsión. Tomando una bocanada de aire, Laura avanzó con paso firme hacia la mesa. La conversación que estaba a punto de tener sería decisiva, no solo para su futuro, sino también para cómo terminaría este juego de engaños. Andrea la recibió con una sonrisa, aparentemente ajena a todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Me alegra que hayas venido, Laura, dijo mientras jugaba con una cucharilla de café. Tenemos mucho de qué hablar. Laura se sentó lentamente, manteniendo su expresión neutral, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Andrea no tardó en notar. Tienes razón, respondió Laura, con una voz más fría de lo que ella misma esperaba. Hay muchas cosas que debemos aclarar. Andrea inclinó la cabeza, intrigada por el cambio de actitud de su amiga. El juego comenzaba, y Laura estaba más que preparada para enfrentarlo. Las cartas estaban sobre la mesa, y esta vez, sería ella quien decidiría el destino de todos. La confrontación. El café estaba lleno de ruido,
El clamor de conversaciones cotidianas envolvía el lugar como una cortina invisible. Pero para Laura, el bullicio se desvanecía, dejando solo el sonido sordo de su corazón golpeando en su pecho. Frente a ella, Andrea sonreía con esa seguridad descarada que siempre había usado para encubrir sus verdaderas intenciones. Laura sabía que el momento había llegado. No había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de estallar y la confrontación con Andrea marcaría un antes y un después en su vida. «Te ves diferente hoy», dijo Andrea, inclinándose sobre la mesa mientras revolvía lentamente su café, una actitud casual que irritaba profundamente a Laura. «Algo en ti ha cambiado». Laura mantuvo la mirada fija en los ojos de Andrea, sus palabras resonaban frías y calculadas en su mente. Sabía que no podía permitir que la rabia tomara el control, pero dentro de sí, la furia crecía como una tormenta imparable. No era momento de ceder a la emoción, sino de jugar con inteligencia. «Sí, Andrea», dijo finalmente, su voz tan calmada como gélida. «Creo que finalmente estoy viendo las cosas con claridad. No sabes cuánto me alegra haber aceptado tu invitación». Andrea levantó una ceja, sorprendida por la actitud de Laura, pero su expresión no cambió. «Me alegra que lo veas así. Siempre quise lo mejor para ti», respondió, sin mostrar ningún rastro de culpabilidad, mientras bebía otro sorbo de su café. Las palabras de Andrea eran veneno disfrazado de amabilidad, y Laura lo sabía. Pero ella ya no era la misma mujer que había sido días antes. Había llegado el momento de exponer la verdad y dejar que las piezas cayeran donde debían. «¿Sabes qué es lo mejor para mí, Andrea?», preguntó Laura, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una voz baja pero cargada de significado. «Dejar de rodearme de gente que me miente, que me traiciona y que, mientras me sonríe, me clava un puñal por la espalda». La sonrisa de Andrea se desvaneció un poco. Había un destello de incomodidad en sus ojos, pero todavía no comprendía la magnitud de lo que estaba por venir. Andrea había subestimado a Laura durante años, creyendo que su manipulación y encanto podrían mantener todo bajo control. Hoy, sin embargo, su máscara comenzaba a resquebrajarse. «No sé de qué estás hablando, Laura». «Siempre he sido honesta contigo», respondió Andrea, aunque su voz ya no sonaba tan segura como antes. Laura dejó caer la bomba sin darle tiempo a reaccionar más. «Sé lo de Miguel. Sé todo». Sus palabras fueron claras, cortantes, como si cada una fuera una daga que penetraba en la fachada de Andrea. Andrea quedó en silencio, su mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. Su rostro, que siempre había sido un cuadro perfecto de serenidad, ahora mostraba grietas evidentes. La sorpresa la había golpeado directamente, pero trató de recomponerse rápidamente. «Laura, no es lo que piensas», empezó a decir, intentando encontrar las palabras para suavizar la situación. «Miguel y yo, fue algo que no significó nada, solo». Pero Laura no la dejó terminar. «No significó nada para ti, quizás. Pero significó todo para mí. Eras mi amiga, Andrea. Confiaba en ti, mientras tú y Miguel me traicionaban sin un ápice de remordimiento». Laura habló con una mezcla de dolor y determinación. «¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esto? ¿Cuántas veces más me ibas a mentir a la cara?». La confrontación había llegado a su punto crítico. Andrea, enfrentada a una verdad que ya no podía evadir, buscaba alguna forma de defenderse, pero no encontraba escapatoria. El poder que había ejercido sobre Laura durante años se desvanecía, desmoronándose frente a la fuerza de una mujer que ya no estaba dispuesta a ser manipulada. «Laura, te lo juro, no fue planeado. Miguel, él te ama». Andrea intentó justificar lo injustificable, pero sus palabras sonaban vacías, insignificantes ante la magnitud del daño. Laura sintió una ráfaga de emoción recorriendo su cuerpo, la mezcla de dolor y traición la empujaba al borde, pero, aún así, se mantuvo firme. No era momento de dejarse llevar por la ira. Esta confrontación era la culminación de días, semanas de mentiras, pero también era el comienzo de su liberación. «No vuelvas a decirme que él me ama, Andrea. Las acciones de Miguel hablan más fuerte que cualquier palabra que puedas usar para defenderlo». Laura se inclinó hacia atrás, sintiendo el peso del momento, pero también la sensación de liberación que venía con ello.
Ambos tomaron decisiones. Ahora, yo estoy tomando la mía. Andrea la miró fijamente, su rostro pálido y sus labios temblorosos. Por primera vez, parecía realmente vulnerable, sin su acostumbrada arrogancia para protegerla. Había perdido el control de la situación, y eso la aterrorizaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Andrea en un susurro, consciente de que el equilibrio de poder había cambiado por completo. Laura se levantó de la mesa, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que había desatado en Andrea. Voy a seguir adelante, sin ti, sin Miguel. No necesito a ninguno de ustedes para definir quién soy o lo que valgo. La vida no se trata solo de sobrevivir a las traiciones, sino de salir de ellas más fuerte. Laura hizo una pausa antes de mirarla directamente a los ojos. Y te aseguro, Andrea, que soy mucho más fuerte de lo que pensabas. Con esas palabras, Laura dejó el café, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el control sobre su vida. Había confrontado a una de las personas que más la habían lastimado, y había salido victoriosa. En el otro lado de la ciudad, Miguel también se enfrentaba a una realidad ineludible. El vacío en su apartamento y la falta de respuestas de Laura le habían hecho comprender que su tiempo se había agotado. La culpa lo consumía, pero la certeza de que no habría redención lo aplastaba aún más. Sabía que, de alguna manera, Laura se estaba preparando para enfrentarlo también, y cuando eso sucediera, no habría marcha atrás. La confrontación con Andrea fue solo el inicio. Miguel sabía que su turno llegaría pronto. La verdad no podía seguir ocultándose, y Laura estaba lista para destapar todo lo que él había intentado enterrar. La llama del deseo. La noche era un manto de sombras y silencio, pero dentro de Laura había una tormenta, un conflicto interno que la consumía desde que decidió cortar los lazos con Miguel y Andrea. Sin embargo, en ese torbellino de emociones, un sentimiento inesperado comenzó a emerger, uno que no esperaba en medio de la traición y el dolor, el deseo. Desde que dejó atrás la confrontación con Andrea, los recuerdos de aquella noche seguían resonando en su mente, pero no por las razones que pensaba. No eran solo las mentiras de su amiga ni las promesas rotas de Miguel lo que ocupaban su cabeza. Era el encuentro fugaz con Daniel, un antiguo conocido de su juventud, a quien no había visto en años hasta esa misma noche. Daniel había sido parte de su vida en un pasado distante, un hombre que había despertado en ella algo que nunca había llegado a comprender del todo. Pero en esa noche de caos y decisiones drásticas, cuando sus caminos volvieron a cruzarse en un evento casual, Laura no pudo ignorar la electricidad que sintió cuando sus miradas se encontraron. Daniel estaba allí, observándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable, pero a la vez completamente viva. No intercambiaron muchas palabras, pero el calor que ardía entre ellos era innegable. A medida que los días pasaban y Laura intentaba reconstruir su vida, no podía apartar sus pensamientos de aquel hombre. ¿Cómo era posible que, en medio del caos, del dolor, surgiera algo tan profundo, tan peligroso? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Laura decidió hacer lo impensable. Tomó su teléfono y buscó el contacto de Daniel. El simple hecho de escribirle hacía que su corazón latiera más rápido, como si estuviera caminando al borde de un abismo. «¿Estás despierto?», escribió, sus dedos temblando ligeramente al enviar el mensaje. La respuesta llegó casi de inmediato. «Sí. No podía dormir. Pienso en ti». Esas palabras encendieron un fuego dentro de Laura que no sabía que aún existía. Durante tanto tiempo había sido fiel, contenida, tratando de ser la mujer ideal para Miguel, pero ahora se daba cuenta de que había dejado morir una parte esencial de sí misma. El deseo. El anhelo por algo más. Algo real. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, mordiéndose el labio inferior mientras miraba la pantalla de su teléfono. Pero en el fondo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba eligiendo algo distinto, algo prohibido. Daniel la invitó a su apartamento, no muy lejos del lugar donde ella vivía. Laura se debatió internamente durante algunos minutos, pero finalmente se levantó, se vistió con la misma ropa que había dejado tirada horas antes, y salió sin pensarlo más. El aire nocturno era frío, pero en su pecho ardía una llama que no podía apagar. Mientras conducía hacia el lugar de Daniel, su mente se llenaba de pensamientos de lo que estaba a punto de hacer.
Era una traición a su moral, una traición a lo que siempre había sido. Pero, por primera vez en años, sentía que estaba actuando por ella misma y no por los demás. Al llegar, Daniel ya la esperaba en la puerta de su apartamento, su mirada cargada de deseo y expectativa. No hubo necesidad de palabras. El aire estaba cargado de tensión cuando ella cruzó el umbral de la puerta. Los dos sabían lo que estaba a punto de suceder, y ambos estaban más que dispuestos a dejarse llevar. ¿Estás segura de esto?, preguntó Daniel, acercándose lentamente, su voz grave llenando el espacio entre ellos. Laura lo miró fijamente, el deseo pulsando bajo su piel. Había pasado tanto tiempo negando sus propios deseos, que ahora, en esa habitación, frente a un hombre que siempre había encendido algo en ella, no podía contenerse más. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió, y en un solo paso cerró la distancia entre ellos. Lo que siguió fue una explosión de pasión, un encuentro feroz entre dos almas que, de alguna manera, siempre habían estado destinadas a cruzarse de nuevo. Laura se entregó completamente a ese momento, a ese hombre, a su propio deseo, liberando toda la tensión acumulada durante años. Cada caricia, cada beso, era como una liberación de todo lo que había reprimido. El calor de su cuerpo, la forma en que él la tocaba, todo era un recordatorio de que, a pesar de todo el dolor que había vivido, aún estaba viva. Aún era capaz de sentir. El reloj marcaba las horas, pero para ellos el tiempo no existía. El deseo consumió la noche, y cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Laura y Daniel permanecían juntos, envueltos en sábanas, pero también en algo más profundo, la conexión de dos personas que finalmente se habían encontrado. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio, sus dedos jugando suavemente con el cabello de Laura. Laura lo miró, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que venía después. Ahora, respondió ella, con una sonrisa tranquila, ahora comienzo a vivir para mí. Esa noche cambió todo. No solo porque había permitido que el deseo tomara las riendas, sino porque Laura finalmente entendió que no necesitaba seguir las reglas de nadie más. No necesitaba justificar sus deseos, ni sentirse culpable por buscar su propia felicidad. Su vida ya no giraría en torno a las expectativas de los demás, ni siquiera a las suyas propias. Había encendido una llama dentro de sí, y esta vez, no la dejaría apagarse. Consecuencias inesperadas. La mañana después del encuentro con Daniel, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Laura, aún envuelta en las sábanas, abrió los ojos sintiendo una mezcla de satisfacción y ansiedad. La noche anterior había sido una liberación, una decisión cargada de deseo, pero ahora, en la claridad del día, las consecuencias de sus acciones comenzaban a manifestarse. Daniel dormía a su lado, su respiración lenta y calmada, ajeno a los pensamientos que revoloteaban en la mente de Laura. Mientras lo observaba, una sensación de inquietud la invadió. Lo que había hecho la noche anterior rompía todas las reglas que alguna vez se había impuesto, y aunque no se arrepentía, sabía que no podría escapar del caos que eso provocaría. Se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo, y se vistió en silencio. Cada movimiento le recordaba lo que había sucedido, la intensidad con la que se había dejado llevar. Y aunque su cuerpo aún vibraba con la pasión de la noche, su mente estaba en otro lugar, en las posibles repercusiones. Laura sabía que Miguel no era el único culpable en esta historia. Ella también había cruzado una línea, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su doble vida. Pero lo que no imaginaba era que las consecuencias de esa noche iban mucho más allá de lo que había anticipado. El primer golpe llegó cuando recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Andrea. Su amiga, la mujer que había descubierto como la amante de Miguel, había encontrado una manera de hacerle saber que estaba al tanto de todo. El mensaje era frío, directo y cortante. Pensaste que no lo sabría. Pero el juego ha cambiado, Laura. Todos tenemos secretos. Las palabras se le clavaron como un puñal. ¿Cómo lo sabía Andrea? No había manera de que ella pudiera haber estado al tanto de lo que había pasado con Daniel. A menos que Miguel estuviera involucrado. ¿Habían estado vigilándola? La paranoia comenzó a nublar sus pensamientos.
El juego de la traición que ella había creído controlar se estaba volviendo en su contra, y ahora había entrado en una red de intrigas mucho más compleja de lo que jamás imaginó. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez era un mensaje de Miguel. Necesitamos hablar. Sabes que esto no puede seguir así. El miedo se instaló en su pecho. Miguel, su esposo, quien también tenía su propia traición escondida, parecía haber descubierto la suya. Pero la diferencia era que Miguel era un hombre calculador, y Laura sabía que, si él decidía actuar, las consecuencias podrían ser devastadoras. Con la mente hecha un caos, decidió que necesitaba confrontar a Miguel antes de que las cosas se salieran aún más de control. El miedo a perderlo todo se entremezclaba con la ira y la determinación. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo había permitido que las traiciones de ambos los llevaran a esta situación tan peligrosa? Se dirigió a su casa con el corazón latiendo con fuerza. La tensión en el aire era palpable cuando abrió la puerta y encontró a Miguel esperándola en el salón. Su mirada era dura, casi impenetrable, pero detrás de sus ojos había algo más, una chispa de desafío. Sabía que lo harías, dijo Miguel, su voz cortante como el filo de una navaja. Laura lo miró con el ceño fruncido, su mente tratando de encontrar una estrategia. Había planeado confrontarlo por su infidelidad, por el dolor que le había causado con Andrea, pero ahora, el terreno estaba cambiando rápidamente. No tienes derecho a juzgarme, respondió ella, elevando la voz, más como una defensa que como un ataque. Miguel se acercó lentamente, su sonrisa siniestra y controlada. ¿Juzgarte?, dijo con una risa amarga. Todos estos años jugando a ser la esposa perfecta, y ahora resulta que tú también tienes tus secretos. Pensabas que no me daría cuenta, pero Andrea fue muy clara sobre lo que te vio hacer la otra noche. Laura se quedó helada. ¿Andrea la había estado vigilando? Su mente se llenó de imágenes confusas, de la intriga y la manipulación. Todo estaba cayendo en picado. Así que así es como va a ser, dijo Laura, respirando profundamente. ¿Nos vamos a destruir mutuamente? ¿Es eso lo que quieres? Miguel la miró, su expresión cambiando de calculadora a algo más oscuro. Tal vez sea lo que necesitamos, murmuró, acercándose aún más. Tal vez es hora de que dejemos de fingir. Y en ese momento, Laura entendió que Miguel ya no era el hombre con el que se había casado. Ya no había un terreno seguro. Ahora estaban en un juego de poder, y cualquiera de los dos podía perderlo todo. Pero lo que no esperaba era que la siguiente traición no viniera de él. Esa misma noche, mientras intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz que escuchó del otro lado la dejó sin aliento. Laura, soy Daniel. Tienes que escucharme. Esto va más allá de lo que crees. Acto sabe lo que está pasando. Daniel trabajaba para una poderosa empresa tecnológica y, sin que ella lo supiera, estaba involucrado en un juego mucho más grande. El encuentro que habían tenido no había sido casual, y ahora, ella se encontraba atrapada en una trama de poder y manipulación que podría destruir no solo su matrimonio, sino también su vida. ¿Qué has hecho?, preguntó Laura, sintiendo que su mundo se desmoronaba por completo. Las traiciones no solo venían de su esposo o de Andrea. Ahora, el hombre con el que había intentado liberarse también tenía sus propias oscuras intenciones. Estaba atrapada en una red de mentiras mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. La llama del deseo que se había encendido se estaba convirtiendo en un incendio descontrolado, y las consecuencias estaban a punto de alcanzarla. La redención. Laura observaba la ciudad desde la ventana de su apartamento. Las luces titilantes de los rascacielos contrastaban con la oscuridad que sentía dentro de sí. Había llegado al límite de sus fuerzas, con el alma desgarrada por las traiciones que había descubierto y las que ella misma había perpetrado. Cada una de sus decisiones la había llevado a un camino sin retorno, uno donde ya no reconocía la persona que era. Daniel había desaparecido sin dejar rastro. Después de su críptica llamada revelando que la corporación Actos estaba involucrada en su vida más de lo que imaginaba, su presencia se desvaneció. Su teléfono ya no respondía y su casa estaba vacía. La sensación de haber sido utilizada por todos los que alguna vez pensó que la amaban se hizo más intensa. Había sido un peón en un juego mucho más oscuro de lo que alguna vez imaginó.
Miguel, por su parte, se había sumido en una frialdad absoluta. El hombre que una vez fue su esposo parecía ahora un extraño, calculador, sin mostrar remordimiento por sus propias traiciones. Ambos sabían que la confrontación final estaba cerca, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. Esa noche, algo en Laura cambió. Se levantó de la silla y caminó hasta el espejo. El reflejo que la devolvía la mirada era el de una mujer rota, pero también el de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para luchar por sí misma. ¿Qué ha sido de mí?, pensó, acariciando su rostro con manos temblorosas. He dejado que todos a mi alrededor tomen el control, que me manipulen. Pero eso se acabó. Laura no buscaba venganza, sino algo mucho más profundo, la redención. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía cambiar el final de esta historia. Estaba cansada de ser la víctima de las decisiones de los demás, y aunque el camino hacia la paz no sería fácil, estaba decidida a recorrerlo. La primera llamada que hizo fue a Andrea. Sabía que este enfrentamiento no podría esperar más. Ya no era cuestión de su matrimonio roto o de la infidelidad. La relación entre Andrea y Miguel había sido una sombra sobre su vida durante demasiado tiempo, y aunque el dolor aún era intenso, Laura entendía que, para poder sanar, necesitaba cerrar ese capítulo. Laura, no sé qué más quieras saber, dijo Andrea cuando contestó. Lo sabes todo. ¿Por qué llamas ahora? Laura respiró hondo, sintiendo un leve temblor en su voz, pero sabiendo que estaba en el camino correcto. No llamo para hacerte preguntas ni para buscar culpables, respondió ella. Llamo para cerrar esto de una vez. No voy a seguir aferrada a este dolor, ni voy a permitir que esto defina quién soy. Puedes quedarte con Miguel si eso es lo que quieres, pero no me interesa lo que hagan a partir de ahora. La voz de Andrea titubeó. Claramente, no esperaba ese tipo de respuesta. ¿De verdad?, preguntó, confundida. ¿Es tan sencillo para ti? ¿No vas a pelear por él? Laura suspiró, sintiendo que finalmente las palabras que salían de su boca eran genuinas. No estoy perdiendo nada que no haya perdido hace mucho tiempo. Lo que estoy haciendo es recuperarme a mí misma, Andrea. Y eso vale mucho más que pelear por alguien que no me respetó. Al colgar el teléfono, Laura sintió un alivio desconocido. No era una victoria, ni una derrota. Era la liberación de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que aún había una conversación pendiente, la más difícil de todas. Miguel. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, Laura lo estaba esperando en la sala, con una calma que él no reconoció de inmediato. Tenemos que hablar, dijo ella, rompiendo el silencio incómodo. Miguel la miró con desdén, su expresión impenetrable, como siempre. Pero esta vez, Laura no tembló. No tengo nada más que decirte, Laura, respondió, como si quisiera cortar cualquier diálogo antes de que comenzara. Pero Laura no se dejó intimidar. Esto no es por ti, Miguel. No es por lo que me hiciste con Andrea o por lo que hemos hecho el uno al otro. Es por mí. Me he dado cuenta de que he estado en una espiral de destrucción, no solo por tu culpa, sino también por la mía. Te permití hacerme daño, te permití convertirte en el centro de mi vida cuando no lo merecías. Miguel la observó con desconfianza. No estaba acostumbrado a esa Laura. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó, con frialdad. ¿Que te pida perdón? Ya no tiene sentido, lo sabes. Laura asintió lentamente. No, no quiero tu perdón, dijo ella. Ni lo necesito. Lo que quiero es que nos demos cuenta de que esto se acabó. Y no hablo solo de nuestro matrimonio. Hablo de esta guerra de egos, de esta batalla por el control. Ya no me interesa. Te liberas de mí y yo de ti. El silencio entre ellos fue denso, cargado de años de rencores y heridas abiertas. Pero, de algún modo, el fin de esa conversación fue el inicio de algo nuevo. Miguel se levantó lentamente, aún procesando las palabras de Laura, pero sabiendo que algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que había controlado y traicionado. Era alguien que había decidido romper con todo lo que la había mantenido atrapada. Buena suerte, Laura, dijo, antes de salir por la puerta.
Por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió en paz. Había hecho lo correcto, no por Miguel ni por Andrea, sino por ella. La redención no vino de destruir a quienes la habían herido, sino de encontrar el valor para liberarse de ellos. Laura había comenzado a sanar. Esa misma noche, mientras la brisa fresca entraba por la ventana, Laura sonrió. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que no sería fácil. Pero ahora, el camino era solo suyo. Era el primer paso de su nueva vida, libre de traiciones, libre de manipulaciones y, sobre todo, libre de las cadenas del pasado. Nuevos comienzos. El amanecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, y con él, la promesa de un nuevo comienzo para Laura. Después de todo lo que había vivido, las traiciones, las heridas y el dolor, había llegado a un lugar donde la calma empezaba a florecer. El caos de su vida anterior comenzaba a disiparse, y aunque las cicatrices permanecerían, sabía que eran parte de su historia, no de su destino. El apartamento, que antes le parecía frío y vacío, ahora se sentía diferente. Había cambiado los muebles, pintado las paredes, pero lo más importante, había cambiado su interior. Ya no era aquella mujer atrapada en una red de mentiras y amargura, ni aquella que esperaba ser rescatada. Era alguien que había aprendido a rescatarse a sí misma. La libertad era un nuevo sabor en su vida. Cada paso que daba la alejaba más de ese lugar oscuro en el que había caído, donde la traición de Miguel y la culpa de su propia infidelidad la habían arrastrado a un abismo. Ahora, estaba decidida a vivir para ella misma, a no volver a depender emocionalmente de otro para sentir que su vida tenía valor. Laura decidió salir a caminar por la ciudad, algo que hacía tiempo no se permitía. El aire fresco en su rostro, el bullicio de la gente, el ritmo de la vida, todo le recordaba que, a pesar de las dificultades, el mundo seguía girando y ella podía girar con él. Todo era nuevo, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque ella misma lo había hecho. Mientras caminaba, pensaba en cómo había llegado hasta aquí. No fue fácil, no fue un proceso lineal ni rápido. Recordó cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento en el que se preguntó si alguna vez volvería a sentir paz. Pero también recordó las pequeñas victorias, esas en las que se levantaba cada mañana un poco más fuerte, en las que decidía no volver a caer en los mismos patrones de antes. En la esquina de una cafetería que solía frecuentar con Miguel, se detuvo. Ya no sentía el vacío que antes la atormentaba. Recordar los lugares donde habían compartido momentos juntos no era lo mismo. Había hecho las paces con su pasado. Miguel seguía siendo parte de su historia, pero ya no tenía poder sobre su futuro. Entró en la cafetería, pidió un café y tomó asiento en una mesa cerca de la ventana. Desde allí, veía el ir y venir de la gente, cada uno con sus propias vidas, con sus propias batallas. Era un recordatorio de que todos, en algún momento, enfrentan desafíos, pero la clave está en cómo decidimos levantarnos después de cada caída. El teléfono de Laura vibró en su bolso. Era un mensaje de Miguel. Algo dentro de ella se tensó por un momento, pero luego respiró hondo y lo abrió. Espero que estés bien. Quería que supieras que Andrea y yo nos vamos a mudar. Las cosas no han sido fáciles, pero ambos estamos intentando empezar de nuevo. Solo quería desearte lo mejor. Quizás, algún día, podamos cruzar caminos sin resentimientos. Cuídate. Laura leyó el mensaje varias veces. No sintió rabia ni dolor. Simplemente, una calma que no había experimentado en años. Miguel estaba cerrando su propio capítulo, y ella estaba lista para seguir adelante con el suyo. No necesitaba responder. No necesitaba nada más de él. Ya no. El café estaba caliente en sus manos, reconfortante. Mientras lo bebía, se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no había ninguna prisa. Ya no corría detrás de la aprobación de otros, ya no buscaba el amor de alguien más para llenar un vacío. Ahora, caminaba a su propio ritmo, con la certeza de que su valor no dependía de nadie más que de ella misma. El sonido de la puerta de la cafetería abriéndose y cerrándose repetidamente trajo a Laura de vuelta al presente. Era el sonido del cambio, del flujo constante de la vida. Las personas entraban y salían, igual que los capítulos de su vida.
No todos se quedarían, pero todos dejarían una huella, y ella estaba en paz con eso. De pronto, se sintió llena de esperanza. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por primera vez, no le temía. Había aprendido a ser su propia ancla, a confiar en sí misma, y esa confianza era el mayor regalo que había obtenido de todo el dolor que había vivido. Antes de salir de la cafetería, Laura tomó una servilleta y escribió una frase. No puedes controlar quién te traiciona, pero sí puedes elegir cómo reconstruirte. La dobló cuidadosamente y la guardó en su bolso. Sabía que esa frase la guiaría en los días venideros. El sol brillaba intensamente afuera, y con él, Laura sentía como cada paso la acercaba más a ese nuevo comienzo que tanto había deseado. Ya no era la mujer rota que había visto a su esposo con otra en el día de su aniversario. Era una mujer renovada, fuerte, y lista para escribir su propia historia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.